Amigos, comienza la entrevista aquí en Canal 5. Hoy vamos a hablar de un tema siempre sensible sobre las personas desaparecidas en años de dictadura. Les presento a nuestro invitado. Ignacio Randonea Salvia es integrante de la organización Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos. Es hijo de José Antonio Randonea Gutiérrez y María Magdalena Salvia Lacosta. Vivió su infancia en la calle José Valle y Ordóñez, a 3 cuadras de la plaza de la ciudad de Las Piedras. Ignacio es hermano de Juan Pablo Randonea, desaparecido en Buenos Aires el 26 de septiembre de 1976, con solo 20 años, en un operativo realizado por fuerzas coordinadas de Argentina y Uruguay. Estuvo detenido en el centro clandestino Automotora Sorletti y existen indicios de que fue trasladado a Uruguay en el marco de la coordinación Plan Cóndor. En 2003, el informe de la Comisión para la Paz consideró parcialmente confirmada la denuncia sobre su desaparición forzada en un operativo global realizado contra militantes del Partido por la Victoria del Pueblo. Desde aquella fecha, la familia Randonea comenzó la búsqueda de su hijo, primero de manera individual y luego a través de diferentes asociaciones. Kika, como se conocía a la madre de Juan Pablo e Ignacio, fue una de las más reconocidas integrantes de la organización Familiares, a la que se sumó cuando volvió del exilio en Venezuela. Murió con 82 años sin conocer la verdad sobre su hijo. Ignacio Randonea vivió en Argentina, luego se exilió en Francia y regresó a Uruguay en 1988. Es sanitario, vive en Remanso de Neptunia, tiene 3 hijos, 6 nietos y se divorció 2 veces. Pocos días antes de que muriera su madre, Ignacio le prometió que mientras tuviera fuerza buscaría a su hermano y está convencido de que van a encontrar a todos los desaparecidos. Y esa promesa que le hizo a la mamá sigue firme. ¿Cómo anda? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. ¿Cuántos desaparecidos, según los números de ustedes, hay en Uruguay? Bueno, están los números de las personas de nuestros familiares que desaparecieron, que fueron detenidos en Uruguay y desaparecieron en Uruguay. Ahí estamos hablando de 36. Más hay que sumarle todos los detenidos en Argentina que fueron trasladados a Uruguay. No sabemos exactamente la cantidad. Sabemos sí que hubo un vuelo que se le dio en llamar segundo vuelo, pero que en definitiva, digamos, los traslados eran cotidianos. Tenemos el 74 los fusilados de Soca, que los asesinaron. Después tenemos trasladados que aparecieron, que lo hicieron aparecer en Shangri-La, que montaron toda una parodia, que estaban invadiendo Uruguay y todo eso, los habían detenido en Argentina y los trajeron para acá. Tenemos los traslados del 76, que es lo que se llamó el segundo vuelo, que no tenemos cifras oficiales, sabemos que es una veintena más o menos, poco más, poco menos. Tenemos traslados en el 77, en el 78, efectuados por la Marina. O sea, sabemos que Insaurralde y Santana, que estaban secuestrados en Paraguay, fueron entregados a Calcaño, militar de contrainformación uruguaya, los trasladamos para Argentina y si Calcaño viajó para allá, se los trajo para acá. O sea, la cifra exacta no la tenemos. Tenemos la cifra de todas las personas que están denunciadas como desaparecidas, que hemos podido comprobar que las Fuerzas Armadas... ¿Y cuántos son entonces los denunciados como desaparecidos? 197. 197. Ahí está. Hay unos cuantos casos más a estudio que no tenemos confirmación, sea por militancia política, sea por... Claro. Documentación, etcétera. Y de esos 197 se encontraron 5 o 6. No, 5 o 6 acá. Acá en Uruguay. En Argentina se encontraron una veintena. Bien, ahí está. ¿Se encontraron? No. Se pudieron identificar, porque hay situaciones diferentes en Argentina. Hay, por ejemplo, casos en que se pudo rastrear porque antes de enterrarlos como NN le sacaron huellas dactilares, por lo tanto, por huellas se identificaron a unos cuantos. En otros casos se pudo establecer, haciendo pruebas de ADN, que se hallaron los restos y se pudieron hacer pruebas de ADN e identificarlos.
Usted en particular, Randonea, busca a su hermano. Sí, pero a todos, a esta altura son todos mis hermanos, porque con familiares, con todas las viejas, No, claro, hemos compartido me imagino más. el vínculo que tiene Claro. con todos los que integran la organización. Pero le quería preguntar por su hermano, bueno, porque era el caso que usted ingresa, digamos, a la organización de madres y familiares. ¿Qué pudo reconstruir de lo que pasó el día de el desaparición en Argentina en el 76? Él desaparece en Argentina en el 76, estaba en un taller a los fondos de la Casa de Soba, otro detenido desaparecido, cuya compañera e hijos fueron trasladados posteriormente a Uruguay. Es a partir de ahí que tengo el testimonio de ellos que individualizan, me dicen, sí, por la foto, dice, a él y a Tejera, estaban trabajando en una imprenta que había en los fondos de la Casa de Soba, estaban ahí cuando cayeron las fuerzas militares, comandadas por Gavazo. Pasó por Automotores Orletti, Sí, detenido en Argentina, y ustedes después dicen que pudo venir para acá. Prueba de que estuvo en Orletti no las tengo. Sé que todo ese grupo los detuvieron, los llevaron a Automotora Orletti, por lo tanto, de presumir que pasó por ahí, y a ese grupo lo trasladaron para acá. No a todos, porque tenemos el caso Mechoso, que fue hallado en los bidones en Argentina, y tenemos el caso de Julián, que sabemos que lo mataron cuando lo detuvieron. No sabemos, a ciencia cierta, no sabemos a cuántas personas trasladaron. Sabemos, porque lo dice la propia Fuerza Aérea, que hicieron ese traslado, que ya había sido denunciado por el periodista Roger Rodríguez antes, ¿no? Bien. Su hermano integraba el Partido por la Victoria del Pueblo. Exactamente. El PVP. El PVP. Me imagino fue difícil todos estos años para usted, para su familia, ¿no? Haber llevado esta vida con la ausencia de este familiar. Su madre también siempre lo estuvo buscando, a su hermano. Sí, la desaparición forzada tiene eso de rebuscado y de tortuoso, ¿no? O sea, se hace desaparecer a una persona, se castiga a toda la familia y se castiga a la sociedad. Porque cuando nosotros, cada uno, ¿no? Y eso es muy individual, cuando lo dimos por muerto. O sea, hubieron quienes lo dimos por muerto antes y otros más tarde. O sea, asumir la muerte sin tener el cuerpo, sin tener las certezas... Es muy difícil. Es muy difícil, porque el día que yo digo, está muerto, lo estoy matando. Sí, además a lo primero, él está detenido, años atrás supongo que había una esperanza también, ¿no? Había una esperanza, pero a su vez él está detenido y no lo entregan. El decir, lo mataron, cuesta, porque en definitiva, vivo, se lo llevaron vivo. Y me tienen que dar respuesta el día que yo voy a asumir directamente que está muerto, el día que me den respuesta y que nos entreguen los restos. Usted todavía respuesta que quiere decir qué pasó. Usted lo sabe que está muerto, pero no lo puede aceptar de alguna manera. No lo voy a aceptar nunca. No voy a aceptar nunca de todos los familiares desaparecidos. No lo quiero aceptar porque siento que los traicionaría. ¿Por qué? Porque ellos están desaparecidos, son prisioneros. Al día de hoy están presos. Y el Estado no me da respuesta. Randonea, usted lo ha marcado en otras entrevistas. ¿Está convencido que hay información en algún lado guardada? Porque también estos casos operativos ilegales de coordinación de la dictadura de acá con la de Argentina o la de Paraguay, no sé si quedaban registros de esas cosas. ¿Ustedes dicen que sí, que tiene que haber algo? Mire, en todas partes del mundo las Fuerzas Armadas registran todo. Basta con ir al archivo del Ministerio de Defensa, hay poco menos que está registrado cada cuando un soldado iba al baño, ¿no? Uno ve los partes diarios del Ministerio, digo, pedido de licencia, esto, lo otro, los libros de la época, yo le digo unos cuantos.
he leído los archivos, por ejemplo, lo que se llamó archivo Berruti, ¿no? Donde se ve todos los registros. Se microfilmaron, y no se microfilmaron durante la dictadura, comenzaron a microfilmar, el servicio de inteligencia comenzó a microfilmar en el 81. Y sabemos por la fecha, porque el rollo tiene fecha de microfilmación, de un rollo microfilmado en el 2004. Ahora, si yo tengo un rollo 1 y tengo rollo 3074, basta haber ido a la escuela para saber que son 3074 rollos. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Razonamos? Bueno, conocemos solamente 1400 y algo de rollos, lo que se llamó los archivos Berruti y unos pocos rollos más que entregó el comandante en jefe del ejército en aquel momento, Manini Ríos. Claro, pero ¿hay algún documento que diga, bueno, enterramos gente acá en este lugar? No, porque los que se han encontrado fue por información hasta anónima que ha llegado, ¿no? Sí, a Presidencia, por ejemplo. A eso voy. Todo lo que es la parte operativa no figura, o casualidad. ¿Por qué? Porque esos rollos fueron encontrados en la Escuela de Inteligencia. La Escuela de Inteligencia enseña cómo hacer inteligencia. Por lo tanto, están los rollos que se dirigían, que eran las fichas y todo lo que era estudios, todo lo que era inteligencia. La parte operativa no está, salvo algunos pequeños, algún rollo que dice operativo este, operativo lo otro, pero que no se refieren directamente a las desapariciones. Quiere decir que operativos existieron, que fueron documentados y que están. Usted me dice, en ningún archivo van a encontrar dónde están. Yo dudo. ¿Sabe por qué? Porque, por ejemplo, el plano que entregan a Presidencia de forma anónima de dónde estaba Miranda en el 13, es muy preciso. Sí. Y eso no se guarda acá, se guarda en papel. Entonces, si existía eso, y conociendo cómo son los militares, porque los militares registran todo. Pero usted cree que alguien hizo ese plano, capaz que alguien se acordaba de dónde estaba, porque vio que buscan, sí, no exactamente acá, sino en un área un poquito más amplia siempre. Donde los militares documentan todo, y mucho más los servicios de inteligencia. Y las desapariciones no fueron producto del azar. No fue que, bueno, como nos quisieron hacer creer en determinado momento los militares con su informe, este era fallado, no aguantó el submarino y se murió y lo hicimos desaparecer. Fueron ejecutados y lo hicieron desaparecer de forma selectiva. No sabemos cuál fue el criterio, pero sí sabemos que fue selectivo. Entonces, fueron hechos desaparecer por los propios organismos de inteligencia. Y eso quedó todo documentado. Porque es más, la documentación es la protección que tiene el oficial de que recibió una orden y dio una orden. Más allá de la documentación que no se ha podido encontrar, ¿no? Que no han querido entregar. Bien, por eso, públicamente no está, digamos, si es que está en algún lado. Hay gente que puede saber dónde están. Hay militares, ya veteranos, si se quiere, ¿no? Me voy metiendo en este tema, que quiero su opinión, porque hay un proyecto en el Parlamento de Cabildo Abierto que propone prisión domiciliaria para los presos mayores de 65 años. Y eso directamente beneficia a los que están ahí en Domingo Arena, por delitos gravísimos, ¿no?, vinculados a la dictadura. Vamos a escuchar al senador Guillermo Domenech, de Cabildo Abierto, que explica precisamente este proyecto y después le pido su opinión. Existe una convención sobre los derechos de las personas mayores que fue ratificada por el Uruguay, que considera personas mayores aquellos que tienen más de 60 años y que establece un margen de hasta 65 años cuando la legislación interna así lo prevé y que además proscribe el confinamiento de las personas que puedan ser consideradas
personas mayores. Y esto es independiente del delito, senador. Le pregunto porque la oposición en principio lo que plantea es que, por ejemplo, aquellos delitos relacionados con los derechos humanos, delitos de lesa humanidad, no deberían formar parte, incluso por el compromiso que tiene nuestro país por convenciones internacionales. Es que las convenciones internacionales y esta que yo les acabo de mencionar precisamente no excluyen ningún tipo de delito. ¿Cómo lo ve este proyecto usted? ¿Lo analizaron ahí en el grupo de familiares esto? Sí, obviamente, y más, lo dijimos, fuimos a la comisión del Senado que está tratando este tema. El señor Domenech miente porque los organismos internacionales dicen claramente que los delitos de lesa humanidad deben ser perseguidos en cualquier parte del mundo y deben cumplir las penas, no importa la edad. Hace poco, en Alemania, fue juzgado un alemán que había participado en los horrores de la Segunda Guerra Mundial con 92 años. Y fue juzgado, y fue condenado. Y acá en Uruguay, porque este señor, cuando dice eso muy genéricamente, excluye, por ejemplo, delitos. Dice, están excluidos delitos de violación, de asesinato, de esto, lo otro, que no hayan sido cometidos con más de la mitad de lo que sería la pena. O sea, excluye expresamente a los militares, pero a otro individuo que no actuó como violador de los derechos humanos, a ese señor sí lo mando preso. Sí, por eso los militares que están presos en Domingo Arenas se verían beneficiados con este proyecto y pasarían a prisión domiciliaria. Este señor, que también vamos a recordar, este señor fue partícipe del terrorismo de Estado, porque participaba como abogado sumariante en la época de la dictadura. Es más, que no tenía el título de abogado y actuaba como abogado sumariante. Salió la denuncia de este señor. Obviamente, este señor va a defender sus correligionarios. Ahora, estos delitos, la Corte Interamericana, relatores especiales que están siguiendo el caso de Uruguay de Naciones Unidas, han advertido al gobierno sobre los peligros de este proyecto. Es más, el informe jurídico de Cancillería uruguaya actual observa y dice que de aprobarse vamos a tener problemas a nivel internacional porque estamos violando las convenciones que Uruguay libremente firmó. Quiere decir que este señor miente. Lo digo acá y lo sostengo en cualquier parte del mundo. ¿Sabe? Quería preguntarle si, partiendo de la base de que hay militares que puedan tener información, y uno de ellos son los que están presos precisamente ahí en la cárcel de Domingo Arena, ¿nunca se le ocurrió ir a hablar con ellos, frente a frente, de hombre a hombre, a preguntar? En mi caso no. Sé de otros familiares que lo han hecho y no les han dado información. Esas conversaciones han existido. Entonces, yo no voy... Digo, ellos están convencidos y tienen un pacto de omertá, un pacto mafioso de silencio. Hay que buscar la información por el costado. Ellos cumplen la condena, nunca han querido colaborar en la justicia y... A los familiares que fueron nunca les dieron ninguna pista de nada. Ninguna pista de nada. Fue una charla y ahí quedó. En algunos casos los recibieron, en otras ni siquiera los quisieron recibir. Tuvieron la oportunidad de hablar y cuando la Comisión para la Paz, por ejemplo, o a la salida de la dictadura, después que se aprobó la ley de caducidad, que tenían como interlocutor un fiscal militar, y tampoco dijeron nada. Entonces, ¿para qué voy a ir a golpear una puerta y decirle, por favor, me da información? No puedo. Así que la expectativa y la esperanza está en seguir buscando información oficial, si está en algún lado escondida. Mire, el Uruguay, desde que se empezaron a buscar a los detenidos desaparecidos, ha
apostado a recibir información de buena fe, o sea, que alguien de buena fe entregue la información. ¿Se imagina en qué sociedad viviríamos si la policía, si la fiscalía, si la justicia esperara que les llegaran las informaciones para actuar en los otros delitos? En todo el delito de narcotráfico, en asesinato? ¿Vamos a esperar que los asesinos vayan y se confiesen y digan yo soy culpable? No, el Estado actúa de forma coercitiva, busca la... En este caso no, se sabe que la información la tienen los militares y no ha habido una exigencia a los militares de que entreguen toda la información. Bueno, capaz que la hubo, venimos de varios gobiernos buscando desaparecidos, sí, y gobiernos de distintos signos políticos además. Nunca se exigió, se solicitó información. En 2005 el expresidente Tabaré Vázquez le solicitó información a los comandantes en jefe. Me acuerdo. Los comandantes en jefe le mintieron. Sí, el caso de Hellman también estaba ahí. ¿Le mintieron? ¿Fueron sancionados? No. Mentirle a su superior, porque el superior, ¿quién es? Es el presidente y el ministro de Defensa. Mintieron y no hubieron sanciones. No ha habido una medida coercitiva desde el gobierno hacia los militares. Se está abriendo, le voy cambiando de tema, pero seguimos en este mes de los derechos humanos. Además, nosotros acá desde la entrevista estamos precisamente llevando adelante esta temática. Se abrió la cárcel del pueblo para el público en general. Creo que tenemos al ministro de Defensa Nacional, Javier García, explicando precisamente la decisión de abrir este lugar. Allí los tupamaros retuvieron gente en forma clandestina, digamos, en forma ilegal. Después también, en la dictadura, los militares la utilizaron ese lugar para detener gente. Mire. Y la historia verdadera es la historia puesta arriba de la mesa. Tuvimos un pasado, estamos hablando de allá, de la década del 60, 70, doloroso, trágico en el Uruguay. La cárcel de Pueblo fue un lugar de detención ilegal, de violación de los derechos humanos. Va a cumplir 50 años de que fue capturada y estaba cerrada hace 50 años. Lo llamativo, la preocupación de que haya una especie como de clasificación en la violación de los derechos humanos. Que se diga, bueno, hay unas violaciones que son repudiables y hay otras que son justificables si la cometen civiles, la violencia civil. Las violaciones a los derechos humanos son repudiables y son crímenes siempre. Cometa quien los cometa. Los cometa un funcionario público o los cometa un guerrillero. Son violaciones a los derechos humanos. ¿Ve bien que se haya abierto la cárcel del pueblo? ¿Servirá para algo? Me parece bien, pero es más, yo le invitaría al señor ministro, porque hay dos precisiones, a que abra todos los centros al público, de todos los cuarteles donde se torturó y se asesinó, ¿no? Y que cuente toda la historia. Porque él habla acá. El 300 Carlos, por ejemplo. 300 Carlos, está abierto el 300 Carlos al público, coordinando con el Museo de la Memoria. Pero la Paloma no está abierta. Los cuarteles del interior no están abiertos. Todos los cuarteles, porque prácticamente, no aseguro en todo, en la mayoría de los cuarteles hubieron muertos. Sí, en todos hubo tortura. Y eso estaría bueno que se abriera. Pero también el doctor García es doctor en medicina. Sí, es médico. Y tendría que haberse asesorado un poco, porque violar los derechos humanos sin la aquiescencia, o sea, sin el apoyo del Estado, no existe, son delitos comunes. Entonces, el doctor García no puede decir violaciones de los derechos humanos de un lado y del otro. Yo, en lo personal, si el Estado no me respalda, cometo crímenes. No puedo violar los derechos humanos. Yo violo los derechos humanos si a mí me respalda el Estado. Por ejemplo, vamos a poner una cosa bien absurda. Yo quiero obtener información de mi hermano. Si agarro a uno de estos criminales y le empiezo a dar para que me cuente algo, es un crimen. Salvo que tenga la autorización y la protección del Estado. ¿Por qué? Porque es el Estado que está obligado a protegernos
y es el que viola los derechos humanos por intermedio de sus agentes. Entonces, eso es el ABC de los derechos humanos. Y el señor García no puede decir eso así libremente, porque él sabe que está faltando a la verdad. Si no hay adquiescencia o apoyo o respaldo del Estado, no existe la violación de los derechos humanos. Se viene la marcha ahora el viernes, 20 de mayo, presencial, después de 2 años, ¿no?, de dificultades por el tema de la pandemia. Va a ser, ahora bajo el título "La verdad sigue secuestrada, es responsabilidad del Estado", una marcha que ustedes la vienen preparando desde hace ya bastante tiempo. Sí. Bueno, la consigna un poco ya lo explicamos, la información existe, el Estado es responsable. Fue el Estado que los hizo desaparecer a nuestros familiares. No fue cualquiera, no fue producto de un accidente, fue algo planificado desde la autoridad del Estado del momento. Ahora se están buscando restos de desaparecidos. Se está buscando, pero sin información. Bueno, alguna información debe haber. Muy poca, digamos, son informaciones. Me dijeron que porque yo participé en eso y sé cómo es. Me dijeron que tal vez que sí, ¿no? Y después, por cálculo, digamos, por extensión, por ejemplo, si encontramos 2 cuerpos en el 14, se supone que tiene que haber más. En el 13 se hallaron 3 cuerpos, bueno, si hubieron más desaparecidos en el 13, se supone que tiene que haber más. No es seguro, es suposición y por lo tanto se busca. Pero se busca dando vuelta a la tierra. O sea, si tenemos que dar vuelta a todo el Uruguay, va a llevar cientos de años, ¿no? Y bueno, a eso es lo que nos obligan a ese tipo de búsqueda las autoridades militares. ¿Por qué? Porque siguen ocultando la verdad. Cuando se reunió con el presidente de la República, con el actual presidente de la República, me acuerdo que la calle Pueblo se había ido a visitar cuando fue candidato también a vuestra sede, ahí en la calle Venezuela. ¿Está el compromiso de este gobierno de seguir buscando, como lo tuvieron otros gobiernos también? Está el compromiso y lo han cumplido. Desde el punto de vista de infraestructura, máquina, o sea, todo lo que necesita la máquina, toda la parte económica está. Pero se lo dijimos en la primera entrevista que tuvimos con el presidente. Cuando era presidente le dijimos, bueno, acá hay que exigir la verdad. Porque, o sea, los caminos se van agotando. Trabajar con información más o menos que se tenía de acá, de allá, de algún soldado que había visto que todo el otro se excavó, en algunos casos se encontró, en otros no. Se solicitó la información, dieron un poquito de información, en el caso Chávez Sosa fue proporcionada por la Fuerza Aérea. Sí. Falta, se me perdió el nombre, perdón, y el resto no hemos avanzado por falta de información. Se van agotando. Y si una persona da información, ¿tiene las garantías de que no le pase nada a esa persona? Tiene todas las garantías. Es más, ¿funcionan bien esos mecanismos, digo? han funcionado porque perfectamente. Si uno tiene un dato, lo va a dar, pero dice, usted es responsable, va preso y todo. Bueno, entonces ahí ya se complica, digo. Yo cuando trabajé... ¿Usted entiende que está funcionando bien el sistema? ¿Está todo aceitado como para que si alguien tiene información la pueda dar? La función de la Institución Nacional de Derechos Humanos, ¿cuál es? No de perseguir crímenes, sino la búsqueda. Si la persona va y dice, yo sé tal cosa, se le pregunta por qué y todo eso. Si no, se autoinculpa, ¿no? Porque si yo digo, yo maté, bueno, me estoy autoinculpando. Ahora, si yo digo, yo vi, no se busca corroborar lo que dice con otras informaciones y se le mantiene el anonimato. Es más, se allanó hace poco un local de la Fuerza Aérea en el Museo de la Fuerza Aérea y había libros de vuelo, cosa que habían negado siempre. Por un dato. ¿Sirvió para algo esa información? No ha servido para nada, pero sirvió sí para corroborar que era falso lo que dijeron de que se habían destruido. ¿Sirve para corroborar, dice usted, que hay informes guardados en algún lado? No, y que a la justicia le mintieron
y dijeron que se habían destruido en un archivo. ¿La marcha, a qué hora es la marcha del La 20? marcha es a las 19 horas, como todos los años. Ahí de Jackson y Jackson, Rivera. Rivera y Jackson salimos. Este año vamos a innovar, un poco a requerimiento de mucha gente y a propuesta de Imágenes del Silencio. No solo vamos a llevar nosotros, los familiares, las fotos de nuestros desaparecidos, sino que se imprimieron las fotos para que todos los que quieran llevar la foto de nuestros familiares la puedan portar también durante la marcha. Bien. Los invitamos a poner desde la madrugada de la noche del 19 o la madrugada del 20, la margarita en nuestras ventanas, en nuestras puertas, en los jardines, o sea, poner el máximo de margaritas y llamamos a que, bueno, cuando estemos en la marcha hay algo que los invito a buscar en las redes, sobre todo a los más jóvenes, que es por Instagram poner la ubicación y poner la imagen de un desaparecido y poner yo estoy. Eso lo buscan bien en las páginas de familiares porque Ahí está bien explicado. La tecnología a mí me supera y no lo sé explicar. Randonea, gracias por haber venido hoy acá a Canal 5. Muchas gracias a ustedes y los esperamos a todos. Amigos de ustedes también, me despido. Como siempre, les digo, han sido más que amables. Que pasen bien, gracias.